Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que si usted trajo su Biblia, yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos. Habla la Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Romanos, capítulo 7 del versículo 15 en adelante. ¿La tienen su Biblia ya? Dice la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dura palabra, pero hay que predicarla. Yo sé que muchos saben de qué estoy hablando, quién está hablando aquí, pero hay personas que hoy vienen por primera vez, hay algunos que también están viniendo hace poco tiempo, y yo quiero darles un poco el contexto de esta palabra. La persona que está hablando aquí es el apóstol Pablo. En el libro de los Romanos es una porción de esta palabra. Y quiero decirle quién era el apóstol Pablo rápidamente. El apóstol Pablo era un hombre que se crió en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Era una persona que conocía muy bien las escrituras. Era un fariseo, hacía parte del Sanedrín. Y era un hombre que persiguió a la iglesia naciente. Esto lo ve usted todo en el libro de los Hechos. Este hombre fue un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, los encarcelaba, los obligaba a blasfemar de Dios. Era un hombre tremendo. Y él creía que eso que estaba haciendo agradaba a Dios. Hasta que un día tuvo un encuentro con el Señor. El mismo Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: Saulo, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es venirte en contra de mí. Ahí es cuando Pablo recibe la revelación del Señor y es cuando su vida cambia y se da cuenta que lo que hizo todo ese tiempo de nada estaba agradando a Dios, sino al contrario, lo estaba desagradando. Y es cuando Dios toma a Pablo y dice que él iba a ser un instrumento poderoso en sus manos para llevar la palabra a los gentiles. Entonces Pablo comienza a prepararse y empieza a llevar la palabra y empieza a correr la palabra a través del apóstol Pablo en muchas partes, en Éfeso, en Galacia, en Corinto. Y empiezan muchas personas a convertirse al Señor. Vemos a través de la historia del apóstol Pablo que hizo 4 viajes misioneros. Muchos creen que solo fueron 3, yo creo que fueron 4. Porque de igual manera cuando él está preso en Jerusalén, el Señor le dice: como has testificado de mí aquí, también testificarás de mí en Roma. Así que había un mensaje de Dios para el pueblo en Roma. Entonces Pablo es llevado a Roma preso. Entonces es cuando Pablo tenía 2 ciudadanías. Él era judío de la tribu de Benjamín, pero también era ciudadano romano. Él conocía a los romanos, él conocía la ley romana. Cuando él llega a compartirle a los judíos que estaban en Roma y a los gentiles que querían acercarse al Señor en Roma, él sabía que ellos conocían las leyes y que los romanos son muy estrictos. Entonces es cuando Pablo empieza a decirles: mire, no se fijen tanto en la ley, porque yo también me fijé en la ley. Y terminamos desobedeciendo a Dios y desagradándolo. Y entonces es cuando Pablo les dice esta palabra que quiero que la vuelvan y la proyecten. Entonces llega ese momento en Roma en donde Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces lo que vemos aquí, lo que está hablando el apóstol Pablo, y uno se pone a mirar una contradicción en Pablo, diciendo, ¿por qué si yo conozco las cosas buenas, por qué termino haciendo las cosas malas? ¿Por qué si en mí quiere hacer el bien, hay algo que se revela para hacer el mal? Y es cuando empezamos a ver que Pablo nos está enseñando que hay una lucha allí entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es querer hacer el bien y lo que es terminar haciendo el mal. Eso está enseñando Pablo a los romanos, pero también nos enseña hoy a nosotros. Esta palabra es para nosotros hoy. Porque de pronto muchos de los que estamos aquí estamos pasando esto que el apóstol Pablo pasa. Dice, ¿qué pasa conmigo? Si yo vengo a la iglesia, si yo recibo la palabra, si yo me bauticé, si hice un discipulado, si hice un instituto, si me casé y empiezo a mirar que hay cosas que no debo hacer, y vengo a la iglesia y recibo eso y digo, debo cambiar, yo no vuelvo a hacer eso, yo no me sigo metiendo en ese pecado, pero termina saliendo de aquí y cuando se da cuenta otra vez vuelve a repetirlo y se pasa continuamente lo mismo. Entonces dice, yo he cambiado, sí, pero no se trata solo de cambiar, se trata de demostrarlo siempre, no a veces. Entonces es cuando la persona dice, lo que pasa es que yo tengo un mal carácter. Toda mi vida he tenido un mal carácter, pero yo vine a la iglesia y yo cambié. Yo ya no digo groserías. Sí, pero el mal carácter sigue en ti. Ya no dices groserías, pero maltratas a tu esposo, maltratas a tu esposa, maltratas a tus hijos. Si eres el dueño de la empresa, maltratas a tus empleados, los tratas mal, los humillas. Y eso no está bien. Y sin embargo tú llegas a tu casa y dice, en un momento reflexiona y dice, ¿por qué hago esto? Aún más dice, ¿por qué si yo voy a la iglesia y me enseñaron que la pornografía es un pecado y yo lo sé y pasé al frente y lloré mi pecado y salgo diciendo, convenciéndome de que eso no lo voy a hacer, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero al final termino otra vez cayendo en pornografía, en adulterio, en masturbación, en fornicación, en idolatría, en cantidad de pecados? Y es cuando uno ve que verdaderamente de nosotros, lo que está mostrando el apóstol Pablo, hay una lucha. Y la enseñanza que nos lleva hoy es a entender que nosotros tenemos dos naturalezas que lucha una contra la otra. Así que vamos a ver esa evidencia, vamos a verlo en dos grandes puntos. El primer punto en Números Romanos dice, evidenciando la lucha. Evidenciando la lucha. Primero, en el versículo 15 se muestra la lucha de las dos naturalezas. Entonces miremos, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Quién cree usted que está actuando ahí? ¿La nueva o la vieja naturaleza? La vieja naturaleza, porque está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Quién está hablando ahí? La nueva naturaleza. Entonces dése cuenta dos. Porque lo que hago no lo entiendo. Ahí es la vieja naturaleza actuando. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Usted ve una lucha ahí? Entonces esa lucha misma es la que tenemos nosotros. Y digo la tenemos porque todos la tenemos, hermano. O dígame usted, si usted sale de la iglesia y usted está lleno de Dios, pero ¿qué pasa cuando de pronto usted está, digamos, haciendo una fila para entrar al Transmilenio y pasan y le pegan ese empujón, lo pisan, le pegan con el bolso, se le cuelan ahí adelante y usted, ¿qué pasa aquí? Y aparte el que se cuela llama a otros 3 y son 4 ya. Entonces usted empieza a sentir que algo empieza a subirle. Esto que le está subiendo es la vieja naturaleza que se quiere revelar. Y es cuando usted empieza, ¿qué le pasa? ¿Por qué se cuela? Respete. Y entonces el otro le contesta. Y entonces usted empieza, pues ¿qué va a hacer? Su vieja naturaleza se quiere revelar.
¿O qué hay cuando usted va manejando en su carro y va con la última producción de la banda Jesus Legacy, Confío en ti ahí? Usted, confío en ti. Cuando menos piensa, que es cerrada, y usted, oiga, ¿qué le pasa? Usted tranquilo, ¿no? Pero el que lo cerró antes le saca la mano, le hace pistola, le hace una escena y usted empieza a sentir que algo le... ¿Y este qué le pasa? Si es que este también anda, venga a ver. Y arranca usted y alcanzarlo, y lo alcanza. ¿Y qué le pasa? Me va a cerrar, se lo va a tirar, lo va a apagar. Y el fondo sonando, confío en ti. De pronto para usted en el semáforo y él se fue. Y usted como que... Y usted se da cuenta que algo no está bien usted cuando usted voltea a mirar y está su esposa aterrada y sus hijos. Se le salió el Chucky. No ve que me cerró, entonces ¿qué quería que hiciera? Esa vieja naturaleza siempre tiende a salir. Ahora yo pregunto, ¿a alguien le ha pasado así? Si no le ha pasado, usted es santo. Y yo quiero decirle que el único que es 3 veces santo se llama Jesús, el Hijo de Dios. Así que esa naturaleza siempre se va a querer revelar. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Segundo, en el versículo 16 se muestra que la vieja naturaleza va en contra de la palabra que es buena porque viene de Dios. Entonces seguimos mirando la lucha allí adentro. Dice el versículo 16: y si lo que no quiero, ¿quién está hablando allí? La nueva naturaleza. Acuérdese que es algo que no, la nueva naturaleza no lo quiere hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué actúa ahí? La vieja naturaleza. Apruebo que la ley es buena. O sea, yo quiero que entienda esto. Muchos pensaban que la ley que se hizo para matar, y miraban que la ley era mala. Pero lo que el apóstol quiere decir es que la ley, y en este caso la palabra de Dios, que es la que nos confronta cada día, no es mala porque fue inspirada por Dios. Entonces yo le pongo un ejemplo para que entienda esto. Digamos que aquí en Bogotá han sacado muchas leyes. Hablemos de una ley del tránsito, por ejemplo. ¿Usted sabía que en varias avenidas de Bogotá ahora la velocidad es a cuánto? A 50. Entre esas, la avenida 68. Esa es la ley. Y hay que respetar la ley. Esa norma hay que respetarla. Y usted sabe que es así y usted lo entiende y dice sí. Y más que yo soy un hijo de Dios, y la palabra me dice en Romanos 13:1 que todas las autoridades que hay por Dios fueron establecidas y que debemos sujetarnos a ellas. Pero usted viene para la iglesia un domingo que está esto solo, y usted sirve en un ministerio y viene tarde, y usted sabe que el devocional comienza a tal hora y usted ya viene, y usted viene por esa 68. Cuando menos piensa, usted ve a un policía con una camarita apuntándole. Y es cuando usted dice, ¿ya? Entonces usted se da cuenta que hay una ley y que usted está violando la ley. Pero usted dice, ¿y esa ley se hizo para hacerme daño? No, porque las estadísticas dicen que la reducción de la velocidad ha bajado la mortalidad en un 37%. O sea que esa ley fue buena. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley no es mala. Lo malo es violar esa ley. Tercero, en el versículo 17 se muestra cuando la vieja naturaleza toma el control. Y dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. La nueva naturaleza no es. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, nosotros entendemos. Y a partir de la palabra nos dice que hay cosas que no se deben hacer, que Dios no las aprueba. Y eso lo entendemos y queremos hacerlo. Pero terminamos haciendo las cosas que no son diferentes. Y volvemos otra vez a la iglesia, y otra vez volvemos a llorar, y otra vez volvemos a arrepentirnos del pecado. Y empieza esa pelea de decir, pero ¿por qué yo hago eso? Si yo no lo quiero hacer, ¿por qué es que termino haciéndolo? ¿Por qué termino otra vez mintiendo? ¿Por qué termino robando?
¿Por qué termino adulterando? ¿Por qué termino fornicando? Si yo sé que no está y yo no lo quiero hacer. Entonces lo que está diciendo, entiende que tienes una lucha en tu interior. Cuarto, en el versículo 18 se entiende que en sus fuerzas no puede controlar su carne. En el versículo 18 se entiende que en sus fuerzas no puede controlar su carne, está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en su vieja naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, en mi nueva naturaleza yo sé y que quiero hacer las cosas bien, pero no el hacerlo. Entonces lo que yo veo aquí es que hay personas que lo han hecho en su carne, en sus fuerzas. Ha venido a la iglesia, lo ha intentado, pero sigue en sus fuerzas. Y yo le digo una cosa, hermano, en sus fuerzas no lo va a poder hacer. Por eso es que sigue luchando, por eso es que no ha podido salir, por eso es que aún el pecado quiere gobernar su vida. Porque usted tiene que tener una intimidad con Dios, usted tiene que pasar más tiempo con Dios para que la naturaleza del Espíritu sea la que domine su carne. Porque si usted pasa más tiempo dándole alimento a su carne, pues su carne va a terminar controlando el Espíritu. Así que hágase una reflexión y pregúntese cuánto tiempo pasas con Dios, cuánto tiempo pasas orando, cuánto tiempo pasas leyendo la palabra, estudiando. Eso ponlo en una balanza y al otro lado coloca cuánto tiempo pasas en Facebook, cuánto tiempo pasas en WhatsApp. Y mira si verdaderamente tú estás alimentando tu espíritu o tu carne. ¿Cuánto tiempo pasas viendo películas, novelas? Y es por eso que tú dices, pero ¿por qué no puedo? Porque tú necesitas que haya una comunión con Dios. Porque Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y dice la palabra de Dios que la carne es débil, pero que el espíritu siempre estará dispuesto. Así que si tú quieres salir de ahí, lo primero que tienes que hacer es meterte con Dios y que el Espíritu Santo te ayude, porque de lo contrario vas a seguir luchando y no vas a poder salir de allí. Quinto, en el versículo 19 se muestra a un creyente que se está dejando derrotar por su vieja naturaleza. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces es aquí donde el cristiano se desanima. Es aquí donde el cristiano ya no quiere volver a la iglesia. Es donde dice, ¿yo qué hago yendo a la iglesia si lo que soy es un hipócrita? Yo me siento mal delante de Dios porque Dios me ha hablado y porque me he comprometido con Dios a no seguir pecando, pero no puedo. Yo mejor no voy a la iglesia. Entonces está dejando que esa vieja naturaleza tome control de su vida y se desanime. Así que si ese es el pensamiento, tú tienes que regresar a Dios. Si conoces a personas que se hayan ido de Dios, tienes que decirle, tienes que volver a Dios. No te desanimes, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta a tu salida. El apartarte de Dios no es la solución, el dejar de venir a la iglesia no es la solución. No importa que estés en pecado, ven a la casa de Dios, ven que el Señor te va a restaurar, ven que el Señor te va a levantar. Sexto, en el versículo 20 se muestra al creyente totalmente dominado por el pecado. Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vemos a un creyente totalmente dominado por el diablo, totalmente dominado por sus pasiones. Ya ni siquiera piensa en las cosas que son buenas o malas, sino simplemente actúa. Y ya se da cuenta y dice, no hay solución para mí. Yo ya estoy metido hasta lo profundo en esto, no puedo salir. Entonces, esta reflexión que hace el apóstol Pablo entre lo bueno y lo malo, lo que hago y lo que no hago, lo que debo hacer y termino haciendo, es algo que nos puede pasar a todos. Si lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, no que el apóstol Pablo esté en pecado. Él estaba hablando de cuando él conoció la ley y fue confrontado con la ley y con la ley de Cristo. Y se dio cuenta que en sus fuerzas
no lo podía hacer. Entonces, no tiene que malinterpretarse esa palabra, decir, si el apóstol Pablo lo dice, pues ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si el apóstol Pablo fue el que escribió casi todo el Nuevo Testamento y está diciendo estas palabras, entonces aprueba que yo también tengo esa lucha y yo tengo que seguir. Pero de eso no se trata es que Pablo está diciendo, revisa lo que está pasando en tu interior, revisa tu vida, revisa las dos naturalezas. Tenemos que entender que hay dos naturalezas que se enfrentan la una a la otra. Pero el apóstol Pablo no solo nos da esto para dejarlo allí, sino para que entendamos, pero él también nos da una salida, él también nos da una solución. Así que si tú estás pasando por eso, si tienes una lucha constante, si sabes que hoy estás dominado por el pecado, si tú te das cuenta y honestamente sabes que el que domina tu vida no es el espíritu, sino es la carne, pues el Señor te trajo hoy para darte una respuesta y darte una salida. Entonces que dispongas tu corazón y que de verdad pongas por obra lo que el Señor te va a enseñar hoy. Entonces vamos a ver la segunda parte, el segundo en Números Romanos. Segundo en Números Romanos dice, recomendaciones para vencer la vieja naturaleza. Así que pongamos cuidado a eso, porque de aquí, si nosotros aplicamos lo que el apóstol Pablo nos va a decir hoy, o Dios a través del apóstol Pablo, a través de su Espíritu Santo, y lo ponemos por obra, es donde de verdad vamos a empezar a ver la victoria en Cristo Jesús. Entonces, número 1, reconocer que el viejo hombre siempre querrá llevarnos a caer en pecado. O sea, lo primero que tenemos que entender es eso. La palabra dice que el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Tenemos que reconocer que esa vieja naturaleza que se enfrenta quiere llevarnos siempre al pecado. Romanos 7, 21 al 25, el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre interior dice, apruebo la palabra, me gusta la palabra, voy a la iglesia, recibo la palabra, me agrada. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dése cuenta que Pablo está diciendo, aún tengo que mirar cómo hago para no seguir ofendiendo a Dios. Y cuando Pablo dice, se refiere aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablándole a los romanos, ellos entendían de qué él estaba hablando Pablo. Porque una ley de las que tenían en Roma era que si una persona, un asesino, lo encontraban, era culpable de asesinato, lo que hacían era que al muerto, al que él asesinó, se lo amarraban con cadenas y tenía que cargar ese muerto. Era parte de su condena. Y tenía que esperar que ese cuerpo se fuera descomponiendo y tenían que estar con el olor y con todo. Y todo el que lo veía sabía que él era un asesino. Entonces Pablo está diciendo, mire, en mis dos naturalezas un hombre murió, ese viejo hombre murió, pero aún tengo que cargarlo. Y dice, ahora ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte que se quiere revelar, que es el que te quiere llevar al pecado, que es el que te quiere llevar a la inmundicia. De eso les estaba hablando el apóstol Pablo y de eso es lo que habla hoy a nosotros. Ese viejo hombre que está dormido ahí, pero es que se quiere despertar. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el versículo 25, ahí está la respuesta. Gracias doy ¿a quién? A Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Quién es el único que nos puede liberar? Cristo Jesús. Porque no está en el estudio, pero primero de Corintios 15, 51 a 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo será que ese cuerpo de muerte será quitado? Cuando Cristo venga por nosotros, cuando nos vayamos con Él, cuando nos lleve. Dice que este cuerpo de corrupción será quitado y Dios dará un nuevo cuerpo, un cuerpo para glorificar y honrar al Señor. Amén. Entonces recuerde que lo primero es reconocer que el viejo hombre siempre va a querer llevarnos al pecado. Si usted no entiende que tiene una lucha constante, ahí es donde está. Porque si el apóstol Pedro dijo que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, y dijo que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y si no entendemos que el león rugiente es el adversario y que al que anda buscando a quien devorar no es al mundo, porque el mundo ya está totalmente devorado, sino es aquellos hijos de Dios que se quieren salir y que no entienden que hay una lucha constante. Segundo, entender que Dios nos dio a su precioso Hijo Jesucristo para librarnos de la esclavitud del pecado. Romanos 8, 1 al 4 de la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios, lo que la ley no podía hacer, Él envió ¿a quién? A su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. O sea que nosotros tenemos una promesa de Dios, y es que Dios envió a su precioso Hijo Jesús porque entendía que nosotros, por más de lo que quisiéramos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, nunca lo vamos a lograr. Era necesario que Cristo viniera, y era necesario que Cristo tomara nuestro pecado, y era necesario que Él lo cargara. Cuando nosotros aceptamos a ese Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando le decimos: Señor, lleva mi pecado, porque yo no lo puedo hacer. Solo tú lo puedes hacer, y solo tú me puedes librar de la condenación. Porque dice que la palabra de Dios, que Cristo vino para cargar nuestra inmundicia y nuestro pecado, y por nuestra culpa Él se fue a la cruz del Calvario. Así que tenemos que darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, porque Él es el que nos ayuda. Así que si tú quieres salir de esta condenación que tienes, en la cual la vieja naturaleza, la que está gobernando tu carne, lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús, acercarse a Él, entregar tu vida, reconocer que sin Cristo nada vas a poder hacer, porque de lo contrario vas a seguir hoy igual como siempre has salido, y vas a volver otra vez a caer atrás. Otra vez te vas a dar cuenta y vas a seguir luchando, y te vas a dar cuenta que si Cristo no gobierna tu vida, nada vas a poder lograr. Tercero, permitir que el Espíritu Santo sea quien controle nuestros pensamientos. Permitir que el Espíritu Santo sea quien controle nuestros pensamientos. Romanos 8 del 5 a 6 dice, de la Nueva Traducción Viviente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Piensas en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea que si el Espíritu Santo no está en ti, si el Espíritu Santo no está haciendo una obra en ti, pues la vieja naturaleza se va a ver reflejado en todo lo que tú haces. Tú vas a querer hacer las cosas, pero no las vas a poder hacer, porque lo que va a salir a flor es el viejo hombre,
es la vieja mujer, es la vieja naturaleza. Pero hoy el Espíritu Santo está acá para decirte que Él está para ayudarte y para ayudarme, para decir que no estamos solos, que Él va a estar para darnos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, para comportarnos de tal manera que todo lo que hagamos agrade al Señor, agrade a Dios. Que esa familia que tenemos allí, que está viendo nuestro comportamiento, de verdad entienda que Dios hizo una obra en cada uno de nosotros y que quieran acercarse a Dios. Porque muy posiblemente es por eso que tu familia no ha querido acercarse a Dios. Es muy posible que un compañero de tu trabajo, un amigo, un vecino no quiera acercarse a Dios. Porque tú diciendo que eres cristiano te comportas como un mundano. Porque tú diciendo que eres uno que viene a la iglesia, que conoce de Dios, que conoce la palabra, aún tus actos no lo demuestran. ¿Por qué? Porque está demostrado que es tu vieja naturaleza la que está obrando. Pero si permites que el Espíritu Santo llene a tu vida, toque tu vida, cambie tu vida, la transforme de tal manera que los demás verán en ti que hay un cambio y ellos querrán acercarse a Dios. Porque el Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y tú y yo somos una luz asentada en una montaña. Y la palabra de Dios dice que así alumbre la luz que hay en ti, en tu casa, para que todos los que están en casa también glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que desde hoy vamos a hacer la luz de Cristo para que el mundo también venga y reciba la luz del Señor Jesús. Entonces es necesario que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Las cosas no suceden porque sí. Todo viene y se planea aquí en la mente. Todo se planifica en la mente. El pecado no llega de la noche a la mañana. Tú no puedes todo el tiempo echarle la culpa al diablo. Ese diablo es un cochino. Ese diablo es un tramposo. Ese diablo me hizo zancadillas. Yo no sé en qué momento me hizo zancadillas y terminé en una residencia, diablo cochino. No, el cochino es usted. No, el diablo muchas veces no tiene que ver, somos nosotros mismos. Porque dejamos que todo venga sobre la mente. Acuérdese que el pecado no se da de la noche a la mañana, es algo que se va cultivando. Si usted sabe, usted es casado o usted es casada y sabe que hay un compañero, una amiga, un vecino que se está arrimando, usted debe saber que algo no está bien, porque uno sabe. O sea, no nos hagamos los locos. Uno sabe cuando una persona se acerca a uno y con qué fin se está acercando. Y se está pasando el coqueteo y se está pasando de cosas y tú lo estás permitiendo. Entonces empieza a maquinarse en la mente y empieza a decirte tan bonita que estás, cómo te cambiaste el color del cabello. Y usted pensando por dentro, ni mi marido se dio cuenta. Cómo está de bonita, y empieza a maquinarse todo. Y cuando nos tomamos un café y cuando hablamos, dice, ay sí, me gustaría hablar porque tengo problemas en mi casa. Vamos y hablamos. Y todo empieza a fraguarse y el enemigo comienza a actuar. Y cuando usted se da cuenta, ha caído en un pecado de adulterio tremendo. Y lo más tremendo es que después de que el diablo lo enlaza en ese pecado para que lo suelte de ahí, no es fácil, hermano. No es fácil. Porque eso le agrada ¿a quién? A la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza toma el control. Y algún día con mi esposa atendíamos una pareja y el tema era ese. El hombre se consiguió un amante cristiano, venía a esta iglesia y nos sentamos en la consejería y ella dice, es que yo me di cuenta que él tiene un amante. Y él dijo, sí, yo tengo un amante. ¿Así? Bueno, hermano, ¿y qué va a hacer? Usted sabe que eso es un pecado tremendo, que eso lo condena, lo lleva al infierno. Usted no está mostrando el nuevo nacimiento que tuvo. Y él decía, no la puedo dejar, no sé, hay algo que no me deja. Lo he intentado muchas veces, pero no la puedo dejar. Si mi esposa me acepta, así bien, y si no, pues que ella mire qué va a hacer. O sea, dése cuenta, hermano, que lo que el apóstol Pablo está diciendo es verdad. Cuando la vieja naturaleza toma el control, hermano, la conciencia se endurece. Mire, ya a una mujer que son tan consagradas madres, ya no les importa dejar a sus hijos tirados. No les importa. Se van con aquel.
O a este hombre no le importa dejar a su mujer, a sus hijos por irse con otra mujer. Y es cuando uno dice, no entiendo, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese que recibió al Señor? No, su conciencia está endurecida porque el pecado es el que toma ahora el control. Así que por eso dice que tenemos que tener cuidado. Mateo 15, 19 no está ahí, pero lo voy a leer. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Así que tienes que tener cuidado con lo que estás maquinando, con lo que estás mirando, con lo que estás dejando entrar por tus ojos a tu mente y está dañando tu corazón. Ten cuidado si ese es en el proceso que vas, porque ese es el proceso del diablo. Acuérdate que él promete mucho de a poco y rabo al alma. Si estás en ese proceso, para y huye, porque vas a terminar terriblemente mal. Tu casa va a terminar mal. Cuarto, por ningún motivo permitir que la vieja naturaleza tome el control de nuestras vidas. Por ningún motivo permitir que la vieja naturaleza tome el control de nuestra vida. Romanos 8, 12, 13, el apóstol Pablo de la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, no le dé gusto a su carne. Su carne no lo puede obligar, hermano. Su espíritu está ahí para ayudarle. A su carne no le gusta venir a la iglesia, pero su espíritu la trae. A su carne no le gusta levantar los brazos, pero su espíritu lo trae. A su carne no le gusta diezmar, pero su espíritu le ayuda a que diezme. Entonces dice, no estamos obligados. Nadie te está obligando a que caigas en pecado, que vayas en pecado. Nadie te puede obligar. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Tú tienes que entender que el Señor ha venido a tu vida y que tú tienes que darle el primer lugar a Dios y tienes que agradar a Dios por encima de todas las cosas. Tú no puedes decir que es que fue por tu amigo. Tú no puedes decir que es que tu esposo es el que te obligó, porque él es el que me dice que para que sigamos tenemos que irnos a rumbear, que si no esto se va a acabar, que usted ya se volvió aburrida, que como antes sí bailábamos, tomábamos, rumbeábamos. Dice, yo tengo que ir. No te puede obligar, hermano. Hermana, tú le tienes que dar el primer lugar al Señor, porque tú ya eres una nueva criatura. El primer lugar lo ocupa el Señor. Y si tu esposo no lo quiere entender, él es el que tendrá que tomar una decisión. Pero tú no te puedes dejar llevar por el pecado. Entonces dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que en su naturaleza los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Dese cuenta, hermano, que el darle rienda suelta a la carne trae una muerte y es una muerte espiritual. También puede ser física, claro que sí, pero es una muerte espiritual en la cual se desanima, en la cual ya usted va a orar y ni siquiera sabe qué decir. No le salen palabras, no fluye el poder del Espíritu, le da pereza leer la Biblia, le da pereza levantarse a orar, le da pereza venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es su carne que lo tiene dominado. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. El Espíritu está para dar vida. El Señor Jesús dijo, el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Quinto, el permitir la guía completa del Espíritu Santo en nuestras vidas demostrará que verdaderamente somos hijos de Dios. Vuelvo a leerlo. El permitir que la guía completa del Espíritu Santo en nuestras vidas demostrará que verdaderamente somos hijos de Dios. O sea, no se trata de decir, yo voy a una iglesia y porque yo voy a una iglesia, yo demuestro que soy un hijo de Dios.
Yo diezmo y como soy un fiel diezmador, demuestro que soy un hijo de Dios. Tiene que ser la guía completa del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros tenemos que mostrar si verdaderamente el que está gobernando nuestra vida es el Espíritu Santo. Si verdaderamente lo que estamos haciendo agrada a Dios, o si por el contrario lo que estamos es desagradando a Dios. Romanos 8, 14 al 16 dice de la Nueva Traducción Viviente: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿hay alguien aquí? Entonces dice que si todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Señor nos llamó y nos adoptó como sus hijos. ¿Usted lo cree? Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Comportarnos como verdaderos hijos de Dios. No puede ser posible que desafortunadamente hoy la iglesia cristiana esté tan por debajeada, porque los testimonios de los cristianos son tremendos, porque no se respeta a Dios, porque no se respeta su palabra, porque las iglesias están llenas de personas, pero no están llenas de hijos. Y lo que el Señor quiere es que seamos hijos y que de verdad en nosotros comience una nueva generación de cambio, de mostrar el verdadero amor de Dios, de verdad, de demostrar que el Espíritu Santo es el que controla nuestras vidas. No es posible que hoy la iglesia cristiana esté llena de divorcios todo el tiempo. La gente se quiere divorciar porque le gustó más aquella, porque está más flaca, porque está más gorda, porque está más alta, porque no ronca, porque sí ronca. Por todo estamos como cuando le dijeron al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿es lícito repudiar a nuestras mujeres? ¿Es lícito que nos divorciemos? Y el Señor dijo: no, ustedes saben la palabra, y la palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ellos dijeron: sí, pero Moisés lo permitió un día. Y él dijo: pero porque ustedes eran duros de corazón. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, una dureza en el corazón, una dureza que no se respeta a Dios. Así que sabemos que tenemos una lucha, todos tenemos una lucha cada día. ¿Quién dice que no la tenemos? Pero lo que el Señor está diciendo, que el Espíritu Santo está para ayudarnos, para que verdaderamente podamos vencer al enemigo, aquel que se quiere levantar, aquel adversario. Que sea el Espíritu Santo quien domine nuestra vida y que verdaderamente seamos la luz que Dios quiere que seamos. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.